concentrarnos en el texto bíblico. Estarlo acá, por favor. Mientras tanto, vamos a considerar alguna de la misión de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes que hemos después derivamos de lo que significa la misión de la iglesia, hemos hablado acerca del reino de Dios, cómo se conectan todas estas realidades, ¿no? Y lo primero, antes de compartir el texto bíblico que voy a leer y que vamos a analizar el día de hoy, tiene que ver con esto. Hay ciertas premisas acerca de la misión que siempre debemos tener en claro. Se las he compartido y se las voy a estar repitiendo seguramente en algunas de las reuniones. Lo primero es que nosotros cada vez que hablamos de misión de la iglesia, lo hablamos en un sentido muy particular. Entendemos que nosotros somos parte de la gran misión de Dios. No estamos iniciando nada, no somos nosotros los que hayamos creado algún tipo de pensamiento, sino que básicamente entendemos que es Dios el que ha trazado un plan para la historia y para la vida del ser humano. Así es que iniciamos con una premisa básica. Dios existe, ¿cierto? Dios ha creado todo lo que conocemos, el origen de la vida está en Dios, el origen del ser humano en particular está en Dios. Dios no solamente ha creado, sino que también Dios sostiene su creación. Dios tiene un interés relacional con el ser humano. Por supuesto, es Él el primer interesado en querer con cada uno de nosotros. El amor de Dios por su creación es algo incuestionable que se manifiesta de manera concreta en todo lo que vemos, en lo que entendemos, en nosotros mismos, en el hecho de ser seres humanos y pertenecer a esta creación. Y por supuesto, amplio y eterno el plan de Dios. Obviamente Dios también tiene un plan para lo que ha creado y tiene un propósito. Oportunidad de administrar la creación. Y tenemos la oportunidad de, y por supuesto, administrar todo lo que Dios ha creado es también por un acto de la buena voluntad, de la misericordia y de la gracia. Y cada persona. Las consecuencias de esa separación son la esclavitud, la condenación y la muerte. Nos enseña la Escritura, cosa que todos nosotros podemos palpar en la vida del ser humano. Frente a esto surge entonces el plan de Dios. Y el plan de Dios es resolver ese conflicto, es resolver esa irrupción del pecado, es resolver esa separación y por supuesto reconciliar, justificar, redimir, que es liberar, ¿cierto? Transformar la vida del ser humano, santificar, apartarlo para sí y por supuesto establecer su reino. ¿Bien? Todo esto tiene que ver entonces con el plan de Dios y cada vez que hablamos de misión tenemos que mirarlo a Él, mirar entonces las definiciones que el mismo Señor establece. A partir de esto, nosotros, por misericordia y por gracia, participación. ¿Qué les parece? Tenemos participación en la misión de Dios. Así es que Él nos ha dado, como dice 2 de Corintios, la tarea de reconciliar a las personas con Él, como primer elemento fundamental. Nos dio el mensaje de reconciliación. No solamente nos dio la tarea, sino que nos dio el mensaje. Y tercero, nos hizo embajadores de Cristo. ¿Ven? Es decir, todos somos responsables en la misión porque Dios nos puso como colaboradores suyos para poder llevar adelante esta tarea y cumplir entonces con sus buenos propósitos. Hay un escritor, Christopher Wright, que dice lo siguiente. La Biblia, pensando en una definición de misión de Dios, la Biblia debe ser analizada a la luz del corazón de un Dios misional, por lo que no debe ser entendida como una colección inconexa de historias y capítulos, sino como una narrativa continua que revela el plan y los propósitos de Dios. Es la historia de la misión del mundo, buscando redimir, restaurar y reconciliar a toda la creación consigo mismo, a la cual estamos llamados a participar por misericordia como sus colaboradores. Bien, entonces, miramos la Biblia desde la perspectiva de un Dios misional, de un corazón de un Dios que ha trazado entonces un propósito de redención, de restauración y de reconciliación, y la miramos también como la fuente de nuestra fe y de nuestra conducta que el Señor hace en la vida de todos nosotros para que seamos colaboradores en la misión. Bien, teniendo eso como premisa,
pensando en la misión de Dios, porque vamos a estar hablando de la misión de Dios y la misión de la iglesia en ese marco en la siguiente semana, vemos el pasaje bíblico que vamos a analizar hoy. Dice así, Apocalipsis 2 del 1 al 7. Ustedes conocen muy bien este pasaje. Es una de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, ¿ya? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y que no puedes soportar a los malos. Probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol del medio de Dios. Oremos un momento. Jesús, presencia, y con mucha humildad, Señor, te pedimos que tú nos guíes en el estudio de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos corrija, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de comprender la profundidad de tu palabra y, por supuesto, Señor, de manera muy especial, te pedimos que nos des siempre la valentía y la capacidad para aplicar el mensaje en nuestra vida. Que nunca seamos meramente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella, Señor. Ayúdanos para vivir cada día sometidos a ti, buscando tu buena voluntad. Gracias, Padre. En esta hora te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, un pasaje hermoso, controvertido para algunos. Ahí está Éfeso. Si alguno no lo conoce, está en lo que hoy es Turquía, ¿cierto? Ahí están las 7 iglesias de la carta de Apocalipsis. Patmos no es en sí un lugar donde sea ya a la que se refiere, sino más bien el lugar de donde escribió el apóstol Juan a cada una de las 7 iglesias. Ahí están Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de ellas tiene entonces un espacio en Apocalipsis 2 y 3, donde Jesús envía un mensaje que hace reflexionar no solamente a la iglesia de su tiempo, sino que obviamente es un mensaje para la iglesia a través de toda la historia y nos alcanza a nosotros al día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de la misión y el amor de la iglesia en el contexto de la misión. Lo primero que quiero decir es que creo que ninguno de nosotros tiene cuestionamiento respecto del amor de Dios hacia nosotros. ¿Estamos seguros del amor de Dios? Sí, desde allí, ¿cierto? Entonces, nosotros no dudamos del amor de Dios hacia nosotros. Por eso la reflexión no tiene que ver con analizar el amor desde la perspectiva de Dios hacia nosotros, sino más bien cómo nosotros caminamos con amor a Dios, a la obra, a su misión. ¿Bien? Ese es el objetivo y ese es el llamado de alguna forma que el apóstol Juan realiza a la iglesia de Éfeso, una iglesia que en aquel tiempo participaba de una ciudad muy cosmopolita, un puerto muy conocido. Hay algunos registros históricos de una ciudad que era extremadamente grande para su tiempo, una de las 5 ciudades más grandes del Imperio Romano, tenía muchas particularidades, muchos vínculos antigua, tenía por supuesto el templo de Diana de los Efesios, esa es una reproducción, pero el templo de Diana tenía, se dice que unos 127 pilares más adornados, enormes de altura, puestos sobre un montículo de construcción que es enorme, impactante a la vista y por lo tanto llegó a que fuese reconocido como maravillas del mundo antiguo. Para quienes conocen algo de la historia, recordarán que en algún instante establecen 7 maravillas del mundo antiguo, la estatua de Zeus, el coloso de Rodas, ¿cierto? Y por supuesto las pirámides en Egipto. Se dice que las únicas que quedan al tiempo de hoy son efectivamente las tenemos un registro tal vez arqueológico muy fidedigno, pero hay bastantes datos que nos permiten comprender cómo estuvo construida y por supuesto el impacto que provocaba en las personas. Así es que a partir de esto, la diosa principal tal vez de esta ciudad en Éfeso, que era Diana,
en la vida de las personas. Y todas las personas que venían a algún tipo de religiosidad pasaban tal vez por Éfeso. Ahí está la biblioteca de Éfeso, una ciudad también dada a la sabiduría, estaba dada, por supuesto, a la filosofía de las personas. Así es que el apóstol Juan, cuando escribe a Éfeso, escribe con una intencionalidad muy focalizada. Él obviamente espera que la iglesia que se funda allí o que crezca característica. La iglesia es fundada por el apóstol Pablo. En una de sus visitas se dice que hay 12 personas que escuchan el Evangelio, eso aparece en el libro de los Hechos. Pablo entonces le comparte el Evangelio a estas personas, los actualiza porque ellos tenían el Evangelio de Juan, dice la Escritura. Y una vez que ellos entonces comienzan a comprender más profundamente el Evangelio, comienzan a discernir. Sin embargo, dada la influencia de religiones como por ejemplo el culto a los Efesios, Pablo se tiene que quedar allí más tiempo en Éfeso que en otras ciudades. Y entonces estuvo enseñando la palabra. Y después cuando sale, deja a una persona que ustedes conocen, deja a Timoteo como pastor de Éfeso. Así es que Éfeso tuvo toda esta atención porque era una ciudad extremadamente importante. Cada uno de los mensajes a las iglesias del Apocalipsis tiene una estructura, ¿ya? Lo primero, hay una identificación del receptor. Claramente acá dice a la iglesia de Éfeso. Van a encontrar eso en cada una de las iglesias, en cada uno de los 7 mensajes. Hay una identificación respecto de Jesús. Aquí él mismo se autodenomina, porque es un mensaje directo de Jesús, se autodenomina el que tiene las 7 estrellas y anda entre los 7 candeleros de oro. Si ustedes buscan en las cartas, van a encontrar una identificación de Jesucristo respecto de sí mismo que va aportando elementos respecto de su identidad. Así que él se identifica acá en esta carta de esta forma. También hay una descripción de la condición de la iglesia. Siempre hay una en todas las referencias a las iglesias. Acá hay una descripción. La descripción dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y el resto que ustedes acaban de leer. También hay un veredicto respecto de la condición de la iglesia. Pero tengo contra ti. ¿Sí? Es decir, estás haciendo cosas bien, pero hay algunas cosas que no están bien. Ese es un veredicto en función de cómo está actuando la iglesia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es el veredicto de Jesús respecto de la iglesia de Éfeso. Hay un mandato de Jesús para la iglesia. Recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras. ¿Eh? Hay un llamado de atención, de tal forma que la iglesia vuelva a los caminos para los cuales fue establecida. Hay una exhortación general para todos los cristianos. Eso quiere decir que nos llega a nosotros hoy. Ese aspecto lo que hace es conectar el mensaje de Juan a la iglesia de Éfeso con el mensaje a cualquier iglesia en cualquier lugar a través de toda la historia. Así es que uno tiene en esta parte que ser muy humilde y decir, si Juan dijo esto para la iglesia de Éfeso, si Jesús envió un mensaje a través de Juan para la iglesia de Éfeso, es porque también es un mensaje para nosotros hoy. Y esa conexión está en esta frase. El que tiene oído, me encanta la simpleza con que la Biblia dice algunas cosas de manera tan directa que no te deja espacio a nada. Es tan obvio, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Ven? Entonces, ese oír es mucho más profundo que simplemente, tener percepción de un ruido. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con comprensión y tiene que ver con aplicación, tiene que ver con obediencia. Esto es un oír que tiene que ver entonces con ese proceso. Recibo la información que se me está entregando, pero obviamente se procesa, se comprende, se entiende y se vive, se aplica. ¿Bien? Y lo último, una promesa de recompensa. Siempre van a encontrar una promesa de recompensa en todas las cartas de las diferentes iglesias. Acá dice, al que venciere, le daré. ¿Bien? Una promesa. Así que ahí está la estructura, si ustedes después la buscan y la replican en cada una de las presente esto. Aquí hay un mensaje entonces para la iglesia de Éfeso, una iglesia que ha avanzado, una iglesia que ha crecido, característica, tiene un área, le reconoce en el texto bíblico, Jesús lo dice, sé que no puedes soportar a los malos,
Sé que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esa definición es tremendamente significativa. Esta es una iglesia con capaz de entender la palabra del Señor, y a partir de la comprensión de la palabra son capaces entonces de entender y de discernir cuando están escuchando un mensaje que es de Dios, pero realmente representan la voluntad de Dios y cuando están delante de alguien que simplemente está falseando o intentando manipular la fe. Hay una capacidad para discernir entonces el liderazgo en la iglesia. Y Jesús se los reconoce. Ustedes han probado a los... Es decir, han sido intencionales. ¿Sí? En aquel tiempo había muchas formas de probar, no solamente a través de lo que es el texto, la palabra del Señor, habían otros principios como la aplicación de la didache, que algunos han estado estudiando ya en Introducción al Canon Bíblico, ¿sí? Los principios con los cuales se determinaba cómo debía conducirse un apóstol. Era una manera también que ellos decían, lo aplicaban y decían, si esta persona se conduce fuera de este marco, obviamente hay que poner atención y hay que levantar sospechas si está o no conduciéndose como un verdadero apóstol del Señor. Así es que ellos lo probaron, lo hicieron, aplicaron las pruebas y los encontraron mentirosos, es decir, generaron una respuesta y un juicio público y no aceptaron el liderazgo de algunas personas que querían dominar la iglesia porque no estaban representando efectivamente un llamado y un envío de parte del Señor. Entonces, a consecuencia de eso, ellos fueron cuestionados. ¿Ven? ¿Qué dice acá? Has sufrido, has tenido paciencia, has iglesia. Ellos trabajaron, sufrieron y tuvieron paciencia por amor al nombre de Jesús. ¿Ven? Entonces, cuando miremos esta iglesia, si bien es cierto, prácticamente hacemos siempre como el énfasis en el primer amor, ¿cierto? En realidad ese es un elemento a comprender dentro del marco de una iglesia que ha sufrido, que ha trabajado, y a veces cuando la gente trabaja, sufre, a veces se desgasta, se cansa. Y esta es una iglesia que ha pasado tiempos difíciles también. Lo hizo amando al Señor, sirvió al Señor, tuvo paciencia y tuvo la capacidad de sufrir. Y es más, el texto le reconoce un poquito más adelante, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de entender qué fue lo que ellos detectaron y por qué se refiere Jesús a esto, que ellos aborrecen las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas, ahí está el origen griego. Nicolaos viene de dos palabras. Nike, si ustedes lo asocian a alguna marca, es así, la marca se basó en esta palabra griega. ¿Ya? No la voy a decir para que no me acusen de estar... que significa victoria. ¿Ya? Y Laos, que significa pueblo. Traducido puede ser victoria del pueblo, campeón del pueblo o aquel que conquista al pueblo. Ahí está la imagen de Atenea, que también se le llamaba Atenea Nike, la diosa griega de la sabiduría, de la lucha, de la batalla, y cada vez que se hablaba de una victoria en una batalla, entonces se le daba ese apelativo a Atenea, era Atenea Nike, que es la victoriosa. ¿Bien? Entonces, algo de esto nos va a ayudar a comprender quiénes son los nicolaitas de aquel tiempo. ¿Ya? Ireneo, un historiador del siglo II después de Cristo, en su libro Contra la herejía, los describe. Él dice así: los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Miren qué interesante. Que es el que está mencionado en Hechos capítulo 6, versículo 5, donde se menciona un listado de los primeros diáconos elegidos. ¿Ven? No hay certeza, pero Ireneo reconoce que era uno de los diáconos. Los diáconos me están todos mirando acá, no estoy hablando de nadie en específico. Era uno de los diáconos, es decir, una de las personas que había liderado la iglesia un tiempo. Entonces, dice acá, ellos llevaban vidas de indulgencia sin restricción. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en el Apocalipsis de Juan, porque enseñaban que es un asunto indiferente practicar el adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ven? ¿Qué estaban haciendo los nicolaitas? Estaban tergiversando la doctrina. ¿Ven? Empezaron a generar ideas de libertinaje, como de alguna forma pensando de que la gracia de Dios entonces cubría todo este tipo de cosas y no había problema con vivir la vida como quisieras vivirla. ¿Bien?
Hipólito, que de hecho es discípulo de Ireneo, otro historiador, en su texto que se llama Refutación de todas las herejías, a fines del siglo III escribió lo siguiente: hay, sin embargo, entre los gnósticos diversidad de opiniones, pero Nicolás ha sido una causa de la combinación amplia y esparcida de estos hombres malvados. Salió de la doctrina correcta y, sin embargo, tenía la costumbre de inculcar indiferencia en cuanto a la vida y a la comida. O sea, no importa lo que hagas, sigue siendo espiritual. Y esa perspectiva era la perspectiva de los griegos, que separaban el cuerpo del alma. ¿Ven? El dualismo griego. Entonces, Hipólito reconoce que había un problema. Los nicolaitas se reconocían entonces como seguidores de líderes que cayeron en la apostasía. Ellos reclamaban autoridad apostólica y establecían jerarquías en la iglesia. Redefinieron la doctrina de la gracia mediante el reemplazo de la libertad por licencia para el pecado. Un conflicto enorme. Tergiversando la doctrina de la gracia. Líderes que se habían levantado en medio de las personas. Y obviamente con esto comenzaron a generar un discurso que lamentablemente para muchos fue atractivo. Clemente de Alejandría, refiriéndose a los nicolaitas, dice: se abandonaron al placer, llevando una vida de autocomplacencia. ¿Bien? Dejaron de cuidar su vida espiritual. Los nicolaitas, dice el texto, engañadores. Los nicolaitas, como todos los engañadores, te lo dice William Barclay, un teólogo, los nicolaitas, como todos los engañadores que llegan al cuerpo de Cristo, reclaman que no están destruyendo el cristianismo, sino que están presentando una versión mejorada y modernizada de este. ¿No has escuchado ese tipo de cosas? Gente que tiene como una mirada modernizada del cristianismo. Gente que dice y empieza con los temas morales, los temas éticos: podemos ceder aquí, podemos ceder allá, esto no es tan malo, hay que darle libertad a la gente. ¿Has escuchado eso, no? ¿Sí? No, hay que darle libertad a las personas, cada uno puede decidir, cada uno es dueño de su vida, pero puede seguir siendo cristiano. Esas cosas sutiles que hacen que el cristianismo no tenga relevancia en la vida práctica, en el día a día, que muchos han denominado un tipo de progresismo cristiano, quiero decir que claramente está identificado en la Biblia como una herejía. Nosotros creemos en el Señor, creemos en su palabra, nos regimos por ella, y nuestra regla de fe y conducta es la palabra del Señor. Y más allá de las presiones sociales que a través de la historia la Iglesia ha sufrido, si hay algo que le podemos reconocer a la Iglesia de Cristo, ha aprendido a reconocer estas situaciones. A veces la ha pasado mal, a veces no tan mal, a veces ha tenido éxito y ha sido reconocida, y tantas veces ha sido perseguida. Pero en último término, la Iglesia de Cristo se debe a Cristo. La Iglesia de Cristo se debe a la palabra del Señor. Los nicolaitas tenían este problema, una crisis enorme, y generaron en muchas personas que recién venían conociendo los caminos del Señor o que eran muy nuevas en los caminos del Señor, generaron una tremenda distorsión. Por eso se levantaron muchos apologistas en ese tiempo cristianos que comenzaron a responder a esto. Porque lo que se estaba tergiversando, en el fondo, era la gracia del Señor. Eso es lo que se estaba tergiversando. ¿Cómo me relaciono con la gracia del Señor? Es obvio que hemos sido salvados, como dice la palabra, por gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no es una licencia para una vida de pecado. La gracia del Señor no puede ser maltratada. La gracia del Señor no puede ser despreciada. La gracia del Señor no puede ser manipulada. La gracia del Señor no puede ser definida bajo los parámetros de la ética o la moralidad del momento, definida por el mundo. La define el Señor. Entonces, personas como ellos han estado presentes a través de la historia. Pero personas también, como muchos de los que había en Éfeso, también han estado presentes a través de la historia. Entonces, esta gente los identificó. Los identificó. Y de alguna manera dio a entender de que nunca iba a estar de acuerdo con este sistema de pensamiento. Lamentablemente, muchos cayeron también. Claro que sí. Muchos cayeron en las redes de estas personas que manipulaban. Pero saben que la misma palabra, Nike, voy a decir así, aparece en el Nuevo Testamento, en otra sección.
Es decir, esta expresión de que estos nicolaitas se creían, y ahí viene la raíz de la palabra, ¿cierto? Se creían vencedores del pueblo, los dominadores del pueblo, los que podían dominar el pensamiento de las personas, también tiene una respuesta en la Biblia, usando el mismo concepto. Lo usa el apóstol Pablo, ¿sí? Ahí dice Juper, que significa más allá o más que, es la primera parte de la palabra que está arriba. Arriba dice jupenicao, que significa, les voy a mostrar ahora, ahí está la palabra bajito, la segunda parte, juper y nicao, la raíz de esa palabra es nike, que significa, como dijimos, vencer o alcanzar la victoria. Entonces miren ustedes lo que dice Romanos 8:37, donde se usa. Dice ahí, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que hace el apóstol Pablo es usar el concepto que tenía la sociedad respecto de la victoria. Lo asociaban a la diosa, ¿cierto? Y el concepto Nike. Y Pablo lo utiliza en este versículo. Y él dice, en Cristo, o sea, el resto de las personas se puede considerar vencedora, tal vez. Pero en Cristo, dice él, somos más que vencedores. ¿Se dan cuenta? Somos más que vencedores. Y le agrego un elemento a la palabra para decir lo que Cristo ha hecho es superior a todo lo que nosotros podamos recibir en la cultura, a todos los sistemas de pensamiento que intentan apartarnos del Señor. Lo que hemos recibido en Cristo es superior absolutamente a todo. Así es que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Y ahí agrega el elemento, miren, por medio de aquel que nos amó. ¿Bien? ¿Cuál es la victoria de la iglesia? ¿Cuál es la victoria de una vida cristiana? ¿Por qué es que somos más que vencedores? Y claramente Romanos dice, porque el amor de Dios está en nuestras vidas. Porque el amor del Señor está en nosotros. Eso nos hace más que vencedores. Por lo cual, ninguna cosa creada nos puede separar de su amor. Y Él es mayor incluso que la vida, que la muerte y todas aquellas cosas que pretenden afectarnos. Así es que el amor de Dios está allí, presente. Y sin embargo, pensando en esto, Jesús, por medio de Juan, le dice a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es significativo también. Es decir, una iglesia que ha realizado una tremenda labor para descubrir la falsedad, para demostrar entonces que hay falsedad en muchos de estos líderes que están hablando en nombre del mundo y en nombre del Señor, pero que sin embargo al parecer parece que se ha agotado. Algo le pasó en el proceso. ¿Serían las muchas opresiones? ¿Serían las dudas, las incertidumbres, la presión de estos líderes? A veces el empequeñecimiento del número de personas en la iglesia que les impidió seguir creciendo y desarrollando entonces su labor. No sabemos exactamente qué pasó. Pero Jesús le advierte a la iglesia y dice, esta labor tan hermosa que has desarrollado y que estás desarrollando en la práctica tiene una falencia. Y esa falencia es que has dejado tu primer amor. No lo has perdido. ¿Bien? Dejar tiene que ver con una cuestión más intencional. Algo se ha perdido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Has dejado tu primer amor. Y entonces uno se tiene que empezar a preguntar, ¿no? ¿Está decayendo el amor? Porque Jesús le advierte a la iglesia. Están trabajando, están haciendo cosas hermosas, pero algo está pasando. Está decayendo el amor. Lo están dejando caer. La expresión en griego es esa. Lo están dejando caer. Es decir, es casi un acto consciente. Se dieron cuenta que algo no está bien, se dieron cuenta que algo se está cayendo, pero lo están dejando que se caiga. Entonces, señales de que el amor está decayendo, creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Como Jesús invita a la iglesia a mirarse. Bueno, primero, indiferencia. ¿Sí? Esa es una señal de que el amor está decayendo. Asumir la frialdad en la relación como normalidad. La no consideración del otro como parte de tu vida, en este caso la no consideración plena de Dios como parte de la vida. Indiferencia. Yo una vez expliqué esta expresión y decía que un autor dice que en realidad lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿Se acuerdan de eso? Sino la indiferencia.
Y como alguien decía por ahí, prefiero que me odie, pero no que me... prefiero que me odie, pero no ser indiferente, digamos, ¿sí? La indiferencia es peor, como un castigo, mucho más complejo. Entonces, asumir la frialdad en la relación como normalidad. Atentos con eso. Cuando comienza a existir un tipo de indiferencia en la relación con Dios. Falta de comunicación, que implica evitar el diálogo profundo o también el silencio significativo. ¿Qué quiere decir con eso? Con Dios nosotros hablamos y con Dios también guardamos silencio, ¿cierto? Dios nos habla de diferentes maneras, pero cuando no me doy el tiempo para experimentar estas realidades, se produce un quiebre en la comunicación. El quiebre en la comunicación es una de las señales de que el amor está decayendo. La fragmentación y reestructuración de las prioridades, cambios en los criterios morales y en la conducta. Cuando hay otras cosas que toman el lugar de Dios en mi vida, comienzan a ser más importantes. Cuando mi tiempo se va en otras cosas que no tienen que ver necesariamente con el Señor y mi relación con Él. La rutina, la monotonía, que es la pérdida de la dinámica creativa y del interés en invertir en la relación. ¿Interés en invertir en la relación con el Señor? ¿Hay interés en buscarlo a Él? ¿Estamos siendo creativos en nuestra relación con el Señor? Tendencia al conflicto, disminución de la confianza y cuestionamiento a la verdad. Cuando las cosas no están bien con Dios, comenzamos a tener problemas, discusión con Dios. Esto se puede aplicar a muchas otras áreas de la vida, ¿se entiende, no? ¿Sí? Algunos lo están mirando en clave matrimonial, léalo en clave matrimonial si quieren. Por supuesto, esa es una analogía de nuestra relación con Dios también. ¿Sí? Nos ayuda en todo sentido. La irrelevancia de la compañía, cuando la ausencia deja de doler, decía un autor. Triste eso, ¿cierto? Cuando la ausencia deja de doler. Cuando ya no me importa si está o no está. Cuando el distanciamiento ya no es relevante. Disminución en el compromiso, desinterés en el servicio. Y también debilidad emocional y espiritual progresiva. Los problemas se vuelven insalvables. Cuando una persona está claramente con señales de que su amor en la relación con Dios está decayendo, cada vez siente que los problemas son más grandes. Y cada vez sucede que un problema pequeño lo supera. Se van a dar cuenta que la persona que está en una buena relación con Dios es capaz de enfrentar los peores problemas, la peor enfermedad, las peores dificultades y sigue adelante. No solamente sigue adelante a duras penas, no, sigue adelante con alegría, con gozo, da ejemplo a otros, anima a otras personas. Es maravilloso ver a veces cómo una persona que tiene tantos problemas o está en una enfermedad tan profunda es capaz de animar la vida a otras personas. ¿Puede ocurrir eso? Claro que sí. Cuando hay una relación profunda con el Señor, eso es lo que ocurre. Pero también qué triste es ver cuando una persona que tiene un mínimo problema es sobrepasada. No sabe qué hacer, pierde el propósito, pierde el sentido de vida, no sabe a quién acudir. Y te das cuenta inmediatamente que el problema más profundo no es el problema en sí, sino que el problema más grave es que dejó caer el amor de Dios y la relación con Dios. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, le dice. El amor de Dios, como dice primero, definiendo el amor, solamente tomo ese versículo. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Eso significa entonces que el amor de Dios, sobre el cual no tenemos cuestionamientos, es constante, es incorruptible, es inmarchitable, como dicen algunas secciones de la palabra, es eterno, es sacrificial. De hecho, la palabra del Señor compara el amor de Dios, ¿cierto?, con el amor de Cristo, al punto de dar su vida por ella, y nos invita a nosotros a tener ese mismo tipo de amor en respeto. Es un amor fiel, por supuesto que sí. Dios es fiel con nosotros, ¿lo es? Claro que sí, pero también la Escritura dice que nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Entonces, Dios es fiel, Dios es íntimo en la relación, ¿sí? Nosotros tenemos un Dios grande, glorioso, majestuoso, pero un Dios tremendamente personal, que conoce lo profundo de nuestros pensamientos y lo profundo de nuestras necesidades. Es un Dios evidencial. Él no se queda contento con una definición teológica de sí mismo. Él se acerca a nosotros de manera práctica. Él nos muestra su presencia. Él trae respuestas. Por eso
que es un Dios perceptible. Claro que sí, yo puedo saber que Dios existe, pero yo puedo sentir que Dios está en mí. ¿Siente la presencia de Dios en su vida? Dios es perceptible, por supuesto que sí. Y cuando andamos mal y cuando tenemos problemas y tenemos debilidad, uno siente ese distanciamiento. ¿Por qué lo siente? Obviamente porque la presencia de Dios es perceptible. Y cuando mi relación con Él lo siente, Dios nos da también la capacidad de poder tener todo este tipo de señales. Entonces sí, el amor de Dios tiene todas estas características y está presente en nuestra vida. Dios es amor, dice la Escritura. No es que Dios solamente ame, Dios es amor. Es un atributo. En esencia, Dios es amor. Entonces, si no estoy disfrutándolo en plenitud, si de alguna forma he dejado caer un poco el amor de Dios en mi vida, primera pregunta, ¿realmente lo he conocido? Primera pregunta. Recuerdo que una vez les contaba esto, una de las primeras cosas que me dijeron cuando conocí al Señor, en realidad no voy a decir que eso generó una referencia, porque escuché muchas cosas lindas de muchas personas, de muchos hermanos, pero una persona me dijo, ojalá que siga adelante con su primer amor, porque después eso como que se pierde y así. Fue el día que conocí al Señor. Un tremendo ánimo. Sí, como cuidado con eso, porque sí. Pero bueno, personalmente lo voy a decir, disculpen la autorreferencia, nunca he sentido en mi vida, después de 30 años cristiano, oye, no sé qué le pasa a usted, pero creo que en la medida que conocemos a Dios, aunque sea un poquito cada día, el amor de Dios se multiplica en nuestra vida. No tiene que ver ni siquiera con que hayamos tenido días peores o días mejores. Tiene que ver con Él, con su presencia, con su gracia, con su misericordia, con su provisión. Para el que conoce a Dios y el que ama a Dios, se levanta en la mañana, abre los ojos y tiene miles de motivos para agradecer al Señor. No necesita más, no necesita más. Para el que va y se sienta en la mesa, no necesita un manjar en la mesa. Ve el pan en la mesa y ve el agua en la mesa y dice, gracias Señor, una vez más has sido bueno con mi vida y has provisto para mis necesidades. No necesita grandes cosas. Entonces, esto no tiene que ver con lo que Dios da. Tiene que ver con quién es Él y tiene que ver con si yo lo he conocido. Entonces, ¿he conocido a Dios? ¿He conocido el amor de Dios? Déjenme decirles que lo que yo he visto a través de la vida cristiana es a muchas personas que han amado al Señor toda su vida, nunca los he visto menguar en su amor a Dios. Claro que han tenido problemas como todas las personas los tienen, pero nunca lo he visto renunciar ni rechazar a Dios. Caminan con el Señor hasta el último momento de su vida. Se alegran en la presencia del Señor. Entonces esto tiene que ver con esta situación en particular. ¿He conocido el amor de Dios? Ahora, si lo he conocido, digo, sí, conozco el amor de Dios. La segunda pregunta sería, ¿lo comprendo? ¿Comprendo el amor de Dios? ¿Entiendo lo que Él está haciendo en mi vida, lo que Él quiere hacer? ¿Entiendo la plenitud de su presencia en mi vida? ¿Comprendo lo que Él ha hecho y comprendo lo que Él hará? ¿Logro entender las implicancias no solamente terrenales, sino que eternas de lo que Dios ha hecho en mi vida? Hemos logrado comprender que el amor de Dios trasciende cualquier problema humano y que no hay absolutamente ninguna cosa que me separe del amor de Dios, que el amor de Dios eterno me va a sostener para la eternidad. ¿Lo comprendo? ¿Comprendo que si algo me falta mañana, Dios sigue estando conmigo? Que si la semana que viene tengo un problema grave, una enfermedad terrible, ¿Dios sigue estando allí? Su compañía no va a cambiar. Dios se mantiene inalterable porque Dios es fiel en su amor. ¿Lo he conocido? ¿Lo comprendo? Vamos a hacer un test de amor a Dios. Para que no sean puro amén, nada más, ¿cierto? Sí. Ya, vamos. ¿Cómo está la oración? Bien, dicen algunos. Levantan las dos manos. ¿Cómo está la oración?
La oración es una demostración de amor. Cada una de las cosas que voy a mencionar son demostraciones de amor, ¿ya? De nosotros hacia Dios, no de Él hacia nosotros, eso ya está claro. De nosotros hacia Él. La oración, ¿lo busco en oración? ¿Quiero pasar tiempo con Él? ¿Quiero escuchar su voz? ¿Quiero escuchar su consejo? ¿Quiero recibir su paz? La oración refleja eso. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a la oración? Congregarse. Claro que sí. La iglesia no es una reunión meramente de personas. De hecho, la definición de iglesia es los convocados por Dios en asamblea, los llamados por Dios. Eso significa que uno está en una reunión de personas santas como ustedes en esta hora, porque Dios así lo ha querido. Y esta congregación responde a su voluntad. Entonces yo quiero estar y quiero participar, me quiero congregar porque quiero crecer, pero no solamente porque yo quiero recibir, más vale dar que recibir. Yo quiero estar aquí, me quiero congregar porque quiero dar a los demás. Quiero dar amor, quiero preocuparme por el prójimo, quiero que mi hermano crezca, que mi hermana sea, por supuesto, consolidada en la fe. Quiero ayudar a que esta iglesia siga adelante porque esta es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo está mi capacidad para congregarme? ¿Me estoy congregando de manera intencional? ¿O cada vez que llega la hora del culto estoy pensando si voy o no voy? ¿O el día antes ya estoy de alguna forma armando algún programita? ¿Cierto? A varios les llegó eso, ¿eh? Bueno. No me refiero en ningún caso a viaje, no voy a decir ninguna parte. ¿Bien? Entonces, o aparecen excusas en el camino. Cantar. ¿A quién le gusta cantar al Señor? ¿Sí? ¿Saben que esa es una de las demostraciones más hermosas y más espontáneas de la vida cristiana? El pueblo cristiano evangélico se caracteriza por cantar. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantan las personas? Yo veo a mi señora, por ejemplo, se pone los audífonos y tardó horas haciendo algo y canta y canta. ¿Sí? Y canta, pone canciones cristianas y canta al Señor y disfruta mucho eso. ¿Por qué las personas hacen eso? Porque quieren expresar el amor a Dios, ¿cierto? De una manera sensible, profunda. Uno ve gente que compone, ve gente que disfruta tocar, por ejemplo, un instrumento musical para el Señor. ¿Por qué pasa eso? Sí, nosotros necesitamos demostrar el amor al Señor. Crecer en conocimiento. ¿Cómo estamos acá? ¿Estamos estudiando la palabra del Señor? No porque quiera acumular conocimientos, eso uno lo puede hacer de diferentes maneras. Y de hecho hay mucha gente que estudia la Biblia de manera muy academicista y lo que quiere es acumular conocimiento, obviamente, y tener una opinión teológica. Yo conozco a mucha gente que no es cristiana y que estudia la Biblia más que los cristianos. Claro que sí, doctor en teología y no es cristiano. Sí, eso es un cuestionamiento en otro seminario en el extranjero porque de repente tienes un profesor en una clase, por ejemplo, de posgrado y el profesor no es cristiano. ¿Cómo puede pasar eso? Dice uno. ¿Cómo es posible que una cosa ocurra así? Que algo ocurra de esta forma. Entonces, crecer en conocimiento. ¿Existe el interés en crecer en el conocimiento de la palabra del Señor? Bien, ¿cuántos hay en la Academia Bíblica? No veo. Vamos a dejar a todo el mundo en evidencia que no. Crecer en conocimiento de la palabra, alimentarme de ella. Si yo quiero discernir correctamente, necesito crecer en el conocimiento de la palabra. Agradecimiento. ¿No deberíamos ser agradecidos en todo? ¿Sí? ¿Cómo está nuestro nivel de agradecimiento? ¿Sí? Hay algunos que levantan la mano. Sí, estamos bien. Tiempo con el Señor. Tiempo para Él. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero se nota en la distribución del tiempo justamente cómo está nuestro nivel de amor con el Señor también. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a la obra del Señor, a crecer en Él, a caminar con Él, a escuchar su voz? Desde amor, buscar su voluntad. Servicio. ¿Anhelamos servir al Señor? Sí, mucha gente lo anhela. Y por supuesto, fidelidad, pues queridos hermanos. Nuestra vida está reflejando entonces la fidelidad de Dios hacia nosotros. ¿Estamos nosotros siendo fieles a Él? Desde amor a Dios. También es práctico. Así como el amor de Dios es práctico hacia nosotros, el amor de nosotros hacia Él es también práctico. En Colosenses dice esto. Lo compartí ayer con los jóvenes. Antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora
Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Miren qué hermoso. Hermoso, ¿cierto? Hermoso. Entonces, cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, le está hablando con amor, porque el amor de Dios también es corrección. El amor de Dios no es una palmadita en la espalda. El amor de Dios deja en evidencia aquellas cosas a las que debemos ser corregidos. Jesucristo le habla a la iglesia y la corrige. Algo no está bien, estás dejando caer el amor. Estás dejando, ¿cierto?, que esto que es el vínculo perfecto, de alguna forma esté transformándose en una relación rutinaria, en una relación que entonces va a perder su correcta motivación. Mucha gente termina, fíjense que, sirviendo al Señor, voy a decirlo así, pero lo hace por obligación. En algún momento en la vida se le vuelve una vida religiosa, porque se le vuelve una vida llena de obligaciones. Después, cuando le quiere enseñar a los hijos que vaya a la iglesia, yo he escuchado muchas personas decir, no lo quiero obligar. Lo que está detrás de eso es que la persona siente justamente lo mismo. Es que estar es una obligación. Es que formar es una obligación. Y en realidad lo que nosotros tendríamos que mostrarle a nuestros hijos es que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, que no hay sacrificio para nosotros cuando queremos congregarnos, o queremos orar, o queremos estudiar la palabra, porque el amor de Dios llena nuestra vida. Y nosotros queremos caminar en fidelidad con Él. Y queremos responder entonces con fidelidad porque estamos delante de un Dios fiel, maravilloso. Un Dios que nos ha bendecido de toda esta forma. Entonces Jesús le llama la atención a la iglesia de Éfeso y le dice, cuidado con esto. Cuidado con dejar caer el amor. Esa advertencia de parte de Jesús es justamente para remecer la conciencia y el espíritu y decirle, vuelvan a mí, arrepiéntanse, que es decir, den una vuelta a esto, ¿cierto? Si están caminando para allá y se dan cuenta que esto está mal, entonces no sigan caminando en esta dirección. Den la vuelta y volvamos a encontrarnos en un camino de verdadero amor. El Señor Jesús, por supuesto, quiere eso para la vida también de cada uno de nosotros. Entonces, la decisión justamente está en ese versículo, ¿no? Si Dios es amor, ¿cómo voy a vivir mi relación con Él? Miren lo que dice atrás para volver ahí y vean la conexión. Le dice ahí, antes estaban separados de Él. Abajito dice, ahora Él los ha trasladado a su propia presencia y pueden presentarse delante de Él. Un cambio total en la relación. Entonces, si Dios es amor, ¿cómo voy a vivir mi relación con Él? Yo le pregunté a los jóvenes esto ayer. Tuvimos una muy linda oración, pensando solamente en esto. ¿Separados de Él o en su presencia? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero vivir mi relación con el Señor? ¿Cómo quiero entonces trazar el servicio? ¿Cómo quiero comprender, cierto, cada día lo que el Señor quiere para mi vida en términos de su voluntad? ¿Cómo voy a vivir mi vida? Y hoy somos libres para tomar una decisión. El Señor nos ha libertado de la esclavitud y del dominio de la oscuridad para que podamos tomar una decisión. ¿Va a seguir nuestra vida cristiana con los vaivenes, las debilidades y las ambigüedades que tiene hoy? ¿O vamos a tomar una decisión y voy a decir, Señor, yo no tengo ninguna intención en vivir mi vida separado de ti? Yo quiero vivir todos los aspectos de mi vida en tu presencia. Quiero vivirla en ti. Quiero alegrarme en tu presencia cada día. Quiero gozarme en tu amor, pero también quiero que tú te goces en mi amor. Sí, queridos hermanos, nos gozamos en el amor de Dios y probablemente hacemos mucho énfasis en eso. Pero esto también tiene que ver con que Dios se goce en el amor de mi vida hacia Él. ¿Estamos dispuestos hoy a dar ese paso y decirle al Señor, Señor, recibe mi amor en esta hora? Recibe mi corazón, recibe todas las intenciones de mis pensamientos, que todo esté volcado delante de ti. Entonces esto es bien simple. ¿Es separado de Él o es en su presencia? ¿Cómo vamos a vivir esta relación con el Señor? Quiero invitarle a que podamos orar
Y que cada uno pueda responder en su corazón a esto. Todos los que conocen a Cristo como Señor y Salvador tienen una respuesta, por supuesto que sí. Pero quiero invitarles a reafirmar ese camino con el Señor. A no dejar que las dudas y la incertidumbre de este mundo simplemente nos dejen en ambigüedades. Les voy a pedir que se pongan en pie para que oremos, y así después cantamos.